La presión de los 6 millones de dólares ha tenido un efecto polarizador en el mercado de pases de River Plate. Mientras la dirigencia debate internamente si romper la regla de los préstamos para pagar al contado la cifra que exige Estudiantes por Santiago Ascasíbar, el propio jugador se ha convertido en el eje de la obsesión de Marcelo Gallardo. El ruso no es solo un mediocampista, es el eslabón perdido que el muñeco necesita para reconfigurar el ADN de su equipo y devolverle la ferocidad perdida en la mitad de la cancha. Hoy vamos a desvelar el rol protagónico y las exigencias tácticas que Gallardo tiene preparadas para Ascasíbar, el perro de presa que no tiene reemplazo, el motivo real por el que el jugador fuerza su salida de Estudiantes, su sueño mundialista, y el riesgo político que implica para la dirigencia de Estudiantes si Ascasíbar se va a River y el pincha no se refuerza. El fichaje del ruso es una apuesta a todo o nada que definirá el futuro inmediato del millonario. ¿Es Ascasíbar el único jugador capaz de reemplazar tácticamente a Enzo Pérez? ¿Y cómo impacta su llegada inminente en el futuro de Kevin Castaño? Suscríbete ahora para conocer los detalles inéditos del perfil táctico de Santiago Ascasíbar. El perfil táctico de Ascasíbar, el perro de presa, de Gallardo es la principal razón para el desembolso de 6 millones de dólares. Gallardo, en su búsqueda de un 5, no solo quería un recuperador, sino un volante central que entendiera la presión alta como una forma de vida. Ascasíbar es ese jugador. Su paso por la Bundesliga, Stuttgart y Hertha Berlín, y el Calcio, Cremonese, le ha dado una disciplina y una agresividad en la marca que no se encuentra en el fútbol argentino. El ruso es un especialista en la intercepción por anticipación y en el quite en campo rival, lo que permite a River recuperar rápido y atacar de forma inmediata. Este estilo de juego de alta intensidad es lo que Gallardo exige para volver a ser un equipo copero. La responsabilidad de la intensidad recaerá directamente en Ascasíbar. Con la salida de Enzo Pérez, River perdió al jugador que marcaba el termómetro de la agresividad. Ascasíbar viene a llenar ese vacío emocional y táctico. Su rol en el esquema de Gallardo será ancla defensiva. Será el único pivote posicional en la línea de volantes, garantizando la cobertura a los laterales que suben y a los centrales que salen jugando. Primera presión alta. Será el encargado de iniciar la presión en la salida rival, forzando el error y la recuperación rápida. Organizador sin balón. Su capacidad de lectura le permite ordenar el mediocampo en la fase defensiva, compensando las falencias de los volantes ofensivos. El impacto en Kevin Castaño será la liberación total. Gallardo ve a Ascasíbar como el guardia de seguridad que necesita Castaño para volver a ser el eje creativo. Con el ruso a su espalda, Castaño podrá soltarse en su rol natural de distribuidor y volante con llegada, sin la presión constante de la marca y la obligación de barrer en defensa. La dupla Ascasíbar-Castaño se perfila como un mediocampo de doble función. Ascasíbar destruye y Castaño construye, una combinación que Gallardo no tenía desde hace varias temporadas. El sueño mundialista. La razón real de la presión de Ascasíbar es el motor de su salida. El ruso, que ya ha tenido experiencia en la selección argentina, sabe que necesita rodaje y continuidad en un club con vitrina internacional para mantenerse en la órbita del cuerpo técnico del albiceleste. Estudiantes, aunque es su casa, no le ofrece la exposición mediática y la competencia de Copa Libertadores que River Plate garantiza. El deseo innegociable de Ascasíbar de jugar en River es lo que ha forzado a la dirigencia del pincha a sentarse a negociar la cifra de 6 millones de dólares. El jugador ve en el millonario el último tren para consolidarse en el alto nivel y asegurar su lugar en el próximo proceso mundialista. El riesgo político para Estudiantes es el principal obstáculo de la negociación. La dirigencia del pincha, liderada por Juan Sebastián Verón, como figura influyente, sabe que vender a Ascasíbar a River por 6 millones de dólares, aunque es una cifra económica fuerte, tiene un costo deportivo altísimo. El ruso es un jugador irreemplazable en su esquema y un referente para la hinchada. Estudiantes debe garantizarle a su público que el dinero ingresado se invertirá inmediatamente en un reemplazo de jerarquía para mantener la competitividad en el torneo local y la Copa Sudamericana. Si Ascasíbar se va y Estudiantes no se refuerza, la furia de la hinchada pincha será inevitable. Este riesgo político es lo que hace dudar a Estudiantes a pesar de la tentadora oferta. La historia de Ascasíbar en Europa, disciplina alemana y madurez italiana. Su trayectoria en la Bundesliga fue donde Ascasíbar adquirió la disciplina táctica que hoy fascina a Gallardo. El fútbol alemán lo moldeó como un volante incansable, con un sentido del sacrificio y una precisión en el pase corto que no tenía en sus inicios. Luego, su paso por el Calcio le dio la madurez para manejar los tiempos del partido y el juego de contacto físico. Ascasíbar regresa a Argentina con una versión mejorada de sí mismo, un jugador mucho más completo de lo que se fue. La negativa a negociar préstamos es la garantía que busca Estudiantes. Al exigir los 6 millones de dólares al contado, Estudiantes busca evitar el riesgo de un préstamo con opción que no se ejecute o un pago en cuotas dilatado.
Quieren el dinero ya para salir al mercado de pases y cerrar a su propio reemplazo de forma inmediata. Esta solidez en la postura es lo que obliga a River a acelerar la decisión final. La mesa de negociación está dividida. Gallardo exige pagar y la dirigencia analiza el riesgo financiero. El impacto en Fausto Vera es que su negociación se enfría por completo. Si River paga los 6 millones por Ascasíbar, la puerta del 5 queda cerrada y la opción de préstamo con Corinthians por Vera se cae definitivamente. Vera era una alternativa de perfil más bajo y más alineada a la política de préstamos de River, pero Ascasíbar es la obsesión táctica que Gallardo no puede dejar pasar. La historia de Santiago Ascasíbar en River es la crónica de un deseo no correspondido que está a punto de concretarse. El muro de 6 millones de dólares es el precio de la excelencia táctica y del sueño mundialista del jugador. ¿Debe River pagar la cifra al contado y cerrar a Ascasíbar a pesar de romper su regla de mercado? ¿O el riesgo financiero es demasiado alto? El nuevo 5 de River está a un paso de firmar. La guerra interna se desató en las oficinas del Monumental. La exigencia táctica de Marcelo Gallardo choca de frente con la disciplina financiera de la dirigencia. Los 6 millones de dólares que pide Estudiantes por Santiago Ascasíbar no son solo una cifra, son un punto de inflexión que define la política de fichajes de River Plate para los próximos años. Pagar al contado, y por un solo jugador, rompe el esquema y compromete la caja para las otras dos prioridades del muñeco, el central de jerarquía y el volante ofensivo Giuliano Galoppo. Hoy vamos a desvelar los dos bandos que se enfrentan en la mesa chica de River, los tácticos vs los financieros, la jugada maestra que Riquelme ya prepara para sabotear la operación Galoppo si Ascasíbar se cierra, y la fecha límite oculta que Gallardo impuso para evitar un papelón en el inicio de la pretemporada. El muro de 6 millones se derrumba o se fortalece en las próximas horas. ¿La obsesión de Gallardo vale el sacrificio económico de todo el mercado? ¿O River cederá y se conformará con el perfil más económico de Fausto Vera? Suscríbete ahora para entender la batalla que se libra en el corazón del club. La guerra interna en River, tácticos vs financieros, es el principal escollo para la llegada de Ascasíbar. El bando táctico, liderado por Gallardo y su cuerpo técnico, sostiene que Ascasíbar es un jugador irreemplazable y que su fichaje garantiza un salto de calidad en la columna vertebral que justifica la inversión al contado. Para ellos, los 6 millones de dólares son una prima de seguridad para evitar un fracaso deportivo en la Copa Libertadores. El riesgo de quedarse sin el 5 ideal y tener que recurrir a una alternativa de menor jerarquía, como Fausto Vera, que no tiene el mismo perfil de marca, es inaceptable. Por otro lado, el bando financiero argumenta que pagar 6 millones de dólares al contado por un solo jugador desequilibra el presupuesto y sentará un precedente nefasto en futuras negociaciones. Si River paga esta cifra, Estudiantes y otros clubes sabrán que el millonario tiene capacidad de pago total y dejarán de negociar préstamos o porcentajes. Además, el desembolso impacta directamente en la posibilidad de cerrar a Galoppo y al central de jerarquía. El compromiso de la dirigencia es reforzar 3 puestos, no solo uno. La solución que buscan los financieros es renegociar con Estudiantes una fórmula de pago diferido o una compra del 80% del pase por una cifra menor. La estrategia para conseguir los 6 millones pasa por la anticipación de ingresos futuros. Una de las vías que se estudia en River es anticipar el ingreso de futuras ventas o ejecutar cláusulas de venta de jugadores que ya están en el exterior. Por ejemplo, ejecutar los porcentajes restantes de la venta de Julián Álvarez o empezar a negociar la futura transferencia del Diablito Echeverri a Europa para obtener liquidez inmediata y así cubrir el costo de Ascasíbar. También se analiza la posibilidad de vender a un jugador marginal del plantel actual, hipótesis, un defensor lateral o un volante que no es prioridad para Gallardo, para obtener el colchón financiero necesario. La decisión de pagar a Ascasíbar no es solo un gasto, sino una reestructuración total de la política de ingresos y egresos. El efecto dominó en el mercado es la principal preocupación táctica. Si River cierra a Ascasíbar, el próximo objetivo será Giuliano Galoppo. Sin embargo, la filtración de la capacidad de pago de River ya está en el mercado, y Riquelme lo sabe. El Consejo de Fútbol de Boca ya ha diseñado su plan B de sabotaje: inflar el precio de Galoppo. La estrategia de Boca es contactar a intermediarios y a clubes europeos medianos, hipótesis, algún club portugués o de segunda línea de España, para que presenten una oferta fantasma por Galoppo al club brasileño poseedor de su pase. El objetivo no es fichar a Galoppo, sino obligar a River a subir su oferta por encima de lo que tenía presupuestado, hipótesis, pasar de 3.5 millones a 5 millones de euros. Si River paga este sobreprecio, el capital restante para el central de jerarquía será nulo, y Riquelme habrá ganado la batalla por la defensa de River. La fecha límite oculta de Gallardo es la clave del apuro. El muñeco no acepta demoras.
ha comunicado a la dirigencia que el mediocampista central debe estar en el país a más tardar en las próximas 72 horas para sumarse al grueso de la pretemporada y trabajar los conceptos tácticos del nuevo esquema. Gallardo sabe que Ascacíbar necesita tiempo de adaptación para asimilar la intensidad de la presión y coordinar movimientos con Kevin Castaño. Cada día de retraso es un minuto perdido de trabajo táctico para la Copa Libertadores. Esta presión temporal es el arma más fuerte que tiene Estudiantes para mantener la cifra de 6 millones de dólares. La situación de Fausto Vera pasa de plan B a amenaza creíble. La negociación con Corinthians por Vera, préstamo con opción, se ha enfriado, pero no se ha caído. El bando financiero de River utiliza la opción Vera como una herramienta de presión sobre Estudiantes. El mensaje a Estudiantes es claro: si no baja la exigencia del pago al contado o no negocian una fórmula diferida, cerramos a Vera mañana mismo y ustedes se quedan sin la venta. Vera se convierte en el recurso de última instancia para romper el muro de 6 millones de Ascacíbar. Sin embargo, Gallardo no quiere a Vera si puede tener al ruso. El sueño mundialista de Ascacíbar es la motivación innegociable que inclina la balanza a favor de River. El ruso ya ha manifestado su deseo de jugar en River a sus representantes, lo que desgastará la postura de Estudiantes si la negociación se extiende. Un jugador infeliz o presionando por su salida es un activo que se devalúa. Estudiantes lo sabe y por eso está obligado a vender si Ascacíbar no quiere seguir. River Plate le ofrece la plataforma perfecta para volver a la selección argentina y luchar por un lugar en el próximo Mundial. La historia de Santiago Ascacíbar en River es la crónica de una inversión forzada que Gallardo está dispuesto a asumir. El muro de 6 millones de dólares es el último obstáculo para que el nuevo 5 del millonario se sume a la pretemporada. La decisión final está en la mesa de la dirigencia. ¿River cederá a la obsesión táctica de Gallardo y pagará los 6 millones de dólares al contado? ¿O la presión financiera obligará al millonario a sacrificar a Ascacíbar y conformarse con Fausto Vera? El golpe de efecto del mercado se define ahora. Comenta y dinos tu opinión.